Muy buenas noches, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias a todos los que me siguen. Un breve análisis de lo acontecido el fin de semana en las elecciones generales. Las dos caras de una moneda. Por un lado, impecable el comportamiento de la ciudadanía. Elecciones sin mayores problemas, salvo algunos atisbos en algunos lugares, pero en general, súper bien. Yo creo que todos nos hemos comportado de acuerdo a la situación. Y lo segundo y lo más triste, el reconocimiento al resultado. Es realmente triste esto. Por un lado, un personaje que pensó que era la guinda de la torta. Llevó un chasco grande, porque no fue así. Y por el otro, un personaje venido de menos a más, que lleva el voto castigo y que ni tan siquiera pudo cubrir un porcentaje alto de mesas, hoy armando un despelote en toda la República. En vez de sumar, y hoy teníamos que estar todos los ciudadanos, el pueblo paraguayo, mirando y tratando de ver de que vamos y tenemos la esperanza de un nuevo gobierno. Estamos ante este problema que cierran las rutas, reventaron el peaje de Puente Remanso. Esta mañana otra vez cierre, impidiendo que salgan las máquinas de las urnas electrónicas del Paraguay. Evidentemente, sigue siendo el análisis bajo, plano y torpe de gente que no entiende que esa máquina de votación es como dijeron los entendidos del Tribunal de Justicia Electoral. Eso es como un cuaderno o un lápiz. Eso no guarda ninguna memoria. Entonces, ¿qué es lo que ellos tienen en la cabeza? ¿Cómo es lo que es el análisis? Para eso están las actas. Y para eso empezó el control. Y todos tienen que estar ahí, mirando y vigilando las actas. No pasa por otro lado. Yo me pregunto, el presidente de la República suspende su viaje a la coronación, que para mí es un hecho sin precedente y no tiene por qué, tampoco es un tema insignificante para el Paraguay, la coronación del rey de Inglaterra. Pero yo me pregunto, ¿dónde están las Fuerzas Armadas? ¿Dónde está la Policía Nacional? Pero a patada le tienen que echar, hay que meterle preso a estos. Y por otro lado, al señor paraguayo Cubas, hay que descontarle de lo que le corresponde a la hora de repartir la justicia electoral los rubros por los daños causados a la República. Al paraguayo, mientras no se le toque el bolsillo, no aprende. Eso tenemos que entender. Y nosotros los ciudadanos y los paraguayos tenemos que apoyar y apostar por eso. Entonces, este personaje que movilizó una cantidad enorme de gente para armar este gran lío que finalmente va a caer en saco roto porque es una locura lo que están haciendo, hay que hacerle pagar. Así nomás es. Va a tener que pagar. Y de él se colgaron estos otros personajes que hoy ya son un escombro político. Lastimosamente, un escombro político. Espero que coincidan conmigo. Bueno, hoy está con nosotros Gustavo Recalde, gran amigo y muy buen periodista, para mí por lo menos. Y hace rato que veníamos programando a ver cuándo nos íbamos a encontrar y yo creo que este es el mejor momento para el análisis de las elecciones. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás, Arqui? Gracias por invitarme. Al contrario. Siempre estoy del otro lado de la pantalla, hoy te acompaño acá. Lindo programa, lindo espacio, un espacio muy tranquilo de debate y esa intimidad en el debate a veces hace que se puedan quitar los mejores titulares, ¿verdad? Hoy estamos un poco asustados por lo que ocurrió después del domingo, ¿verdad? Que como coincido plenamente contigo que fue un comportamiento ejemplar de la ciudadanía, con muy pocos inconvenientes. Y me quedo con lo de la misión de observadores de la Unión Europea, donde ellos destacaban, por un lado, que hay vicios que todavía no estamos superando, como la viveza criolla esa de acompañarle a un adulto que podría votar por su cuenta, pero en general destacando que fue una jornada eleccionaria de primer nivel.
Y algo que no hay que perder de vista, en Paraguay muy pocas cosas hacemos bien, y una de ellas es elecciones. Realmente. Después de lo del 92, que termina confesando el propio Calé lo que ocurrió, de ahí para adelante constantemente somos felicitados por el tipo de elecciones que llevamos acá ahora. Y realmente, y es una garantía. Vos sabés que yo siempre yo voy a participar del escrutinio en la justicia electoral. Sí, Estoy ahí desde que arranca hasta que termina. mira. Y realmente es un ejemplo. O sea, puedo decir y puedo dar fe de eso. Es un ejemplo. Claro, y después está lo otro que yo creo que legitima absolutamente todo, es la diferencia en el resultado. Sí. Porque si la diferencia hubiera sido 30.000, 40.000 o 50.000, ponerle 100.000 también, Sí. o 105.000 como fue cuando Mario Abdo le gana a Efraín Alegre, uno diría, pucha, hay un porcentaje que se puede tocar, pero cuando la diferencia es 500.000 votos o 650.000 votos como es entre Santiago Peña y Paraguayo Cuba, yo no sé qué se puede discutir, ¿verdad? No hay nada que Sí. discutir. Yo tengo mi teoría al respecto. ¿Sí? Yo creo que Paraguayo Cubas se sorprendió el mismo del resultado que tuvieron, que fue un triunfo electoral increíble, el voto bronca barra el voto burla, porque el que le votó a Mururú le votó burlándose de lo que es el Congreso, ¿verdad? El que le votó a Mururú dijo, O, el que le marcó como preferencial a Mururú, o el castigo a Efraín y a su equipo. no, claro, claro, pero vos Y burlándose como no, vos decís. ya le castigás pues votándole a Payo. Y cuando te despliega la lista de 45 senadores que presentaba Cruzada Nacional, hay mucha gente que a lo mejor no sabía que Yolanda es la esposa, porque la mejor forma de votarle a Payo es votarle a la esposa. Sí. Y la gente le vota al que le conoce, nadie le vota al que no le conoce. Sí. Y Mururú le pareció conocido a muchos, el nombre, recordaban el nombre, y los que le conocen realmente a Mururú, que saben que es un impresentable, aparte de un delincuente, dijeron, íbamos a votarle a este impresentable para joder la conformación del Congreso. Y cuando ellos sacan ese resultado del TREP de 6 senadores, yo creo que Payo habrá tomado conciencia de que en el juzgamiento final de Éramos, te actas, corrijo, 5. No son 6. 6. ¿6 desde cuándo? ¿De hoy? No, 5, pero 5. Claro. Bueno, entonces cuando ellos plantean que iban a irse al juzgamiento de acta, y normalmente te comen una banca. Pasó con Francisco Fariña, terminó siendo diputada Aida Robles. Sí. Pasó con Freddy Franco en la elección anterior, perdió, el TREP le daba diputado de Central, terminó no siendo. Entonces siempre cuando se juzgan 2 o 3 mesas o locales de votación puede haber un cambio. Y Payo dijo, vamos a quitar gente para que nadie nos joda. Y terminaron teniendo en las calles feriado, los perros chupando, terminaron teniendo en las calles más gente de lo que ellos imaginaban y se envalentonaron. Pero yo creo que se sumó gente del equipo del liberalismo. Y gente que quiere lo más Sí, productivo. sí. O sea, ahí se sumaron, porque Payo no puede traer la cantidad de gente, esa cantidad de gente Sí. no puede traer. Imposible. O sea, humanamente imposible. Y también se sumó la gente que vio quilombo y aprovechó para reivindicar que la plata no alcanza, Claro. que el combustible está alto y que la clase política hace todo mal, ¿verdad? Así mismo. Y ahí ya se fue, perdió forma esa. Payo no es, me gustó la delimitación que hizo un analista amigo. Payo no es un líder, Payo es un cabecilla. Sí. Yo coincido Y con un cabecilla que no planifica absolutamente nada. Se va para donde dispara la bomba. Y es un peligro. Y no sé cómo le van a parar. Creo que la única forma de pararle es que Payo se pare solo. Pero vos sabés que a mí no me asusta. Le escucho yo a muchos periodistas que pretenden hacerle a él un gran líder dentro del Senado. Sí, Vamos a hacer el ejercicio. sí, Mayoría colorada. sí. Si logra aglutinarse los colorados a través de alguien, se logran aglutinar. ¿Vos qué le decía a la oposición? Cosa que no va a ser tan fácil. No, por eso te estoy diciendo, si logran, te dije, Sí. vamos a hacer el ejercicio, Mm. si logran aglutinarse, ¿vos qué le decía a ellos? El Sí, peligro. ¿por qué no se quedan allá afuera un ratito, Claro. toman tereré, Ah. terminamos nosotros la reunión, Sí. ¿verdad? Y después vamos a hablar y la vamos a contar. Y si no les gusta, y papá, pipí, cucú, mamá, anda a cantar la Gardel. Así no más funciona, ¿verdad? Entonces, acá la fortaleza del Partido Colorado tiene que darse entre ellos. Pero, y ahí tiene que venir el ejemplo del presidente de la República. Humildemente creo yo. ¿Por qué? Porque él es el que tiene que dar el ejemplo. En la medida que él no dé el ejemplo, que ya no nos pasó en este gobierno, entonces va a empezar la división dentro del Senado. No, claro, si Santiago Peña conforma un gabinete indiscutible, con grandes nombres,
que proyecten esperanza. Si toma unas primeras medidas de gobierno que proyecten también optimismo, en esa misma medida se va a ir diluyendo lo de Payo. Claro. Si Santi Peña se equivoca en el primer tramo del gobierno o en la propia transición, Sí. demuestra debilidad, lo de Payo puede crecer y tenés el siguiente riesgo, que Yolanda Paredes legisle presentando propuestas populistas Sí. inviables y que Payo quite gente a la calle Sí. con ese populismo para forzar votaciones en el Congreso. Y eso va a volver ingobernable, va a traer mucho caos, ¿verdad? Coincido plenamente. Yo también confío en lo que va a hacer Santi, ¿verdad? Porque aparte conoce el Estado Sí, perfectamente, de memoria conoce. Y yo creo que los 100 días son claves. ¿Por qué son claves? Porque en 100 días vos algo tenés que mostrar de cambio. Algo tenés que mostrar de cambio. Para mí los 100 días son claves. ¿Y dónde está lo clave? Como acabas de decir vos. Y coincido plenamente. Acá va a haber un gabinete político y va a haber un gabinete técnico. sí. No hay fusión. Y ahí tiene que estar, la fusión. Exactamente. Yo creo que lo que Santi manifestó, porque una cosa que me gustó mucho fue que ganó la elección y al día siguiente comenzó a recorrer medios. Sí. Por dos cuestiones. Para dejar bien en claro que él no va a cortar esa comunicación, porque finalmente los medios somos un vehículo para que la ciudadanía se informe, ¿verdad? Yo no creo en aquello en que el político está obligado a darnos entrevistas, no, lo tomo como un vehículo para que la ciudadanía se informe. Y lo otro que también hizo muy bien fue tratar de robarle un poco de protagonismo a Payo, porque desde el lunes Payo tomó todo el foco de la noticia. Sí. Y una cosa que dijo Santi y me gustó mucho, era cuando le preguntaban el tema de Cartes, y decía él, si yo no soy autónomo en mis decisiones, si no tomo mis decisiones yo, solamente yo, sin la influencia de Horacio Cartes o de quien sea, no habré entendido absolutamente nada de lo que la gente votó el 30 de abril. Y cuando él manifiesta que el único responsable de sus eventuales errores va a ser él, creo que él entiende muy bien esa dinámica de que tiene que tomar las mejores decisiones. Y eso me da, a mí por lo menos me da un pedazo de esperanza con relación al primer tramo. Es que- No, es muy difícil, Arqui. No, pero yo Si hay una fórmula para bajar el combustible, ahí, y hay un buen anuncio en cuanto al transporte espera un público. poco, el tema del combustible siempre lo he Sí, manifestado. sí. Eso es un cartel, hermano. O sea, dejémonos de joder. Eso es un cartel abierto, manejado por quién. Y por, Hay nombre y apellido, ¿eh? ¿No el tema del combustible? Sí. Claro, ¿no? Y claro, ahí O es. sea, acá no nos vamos a venir a joder. Sí. Acá los nenes, los chicos malos, estos que estaban con el que pensó que era la guinda de la torta, ahora van a tener que Claro, pero lo que yo te regular. digo, tampoco es muy difícil, es conformar primero hay que calmar a los muchachos, porque Sí. yo entiendo que para cada cargo hay 3 o 4 que ya en campaña decían yo voy a hacer, en primer lugar. En segundo lugar, la gente va a golpear la mesa, va a decir yo hice esto, yo puse tantos votos, y Santiago Peña tiene que sustraerse de eso y entender que no puede mapear el poder como hizo Mario Abdo, que un día le puso de ministro de Agricultura a Rodolfo Freeman y no entendía ni siquiera cómo se planta la mandioca. Bueno, por a mí, Entonces tiene que poner un gabinete poco discutible y 2, 3 buenas acciones en el primer tramo. eso es lo que yo siempre digo. Y cuando hablaste justamente de la lapicera, eso tienen que entender. Los perros son irresponsables cuando asumen un cargo que no entienden y no le corresponde. Porque el día de mañana, cuando te vengan encima, vos no puedes decir, no, pues yo no soy técnico y me pusieron ahí. A vos nadie te puso. Vos asumís porque vos querés. A nadie se le pone una pistola en la cabeza. Lo que pasa es que los perros son cargo potá. Ese fue el problema del Paraguay. Sí. Los perros quieren el poder, quieren instalarse. Y yo creo que esta es la brillante oportunidad de Santi, así como dijiste, Sí. donde él es el responsable de la lapicera y a él le van a pasar la Pero factura. hay una solución para eso, para el cargo potá. Vos le decías a los grandes referentes políticos que son, básicamente son señores feudales, ¿verdad? Del voto. Sí. Vos le decís, muchachos, ustedes no pueden ser. Yo a ustedes les necesito en el Senado. Claro. Yo no quiero desvestir al Senado. Quédense en el Senado y yo les doy este ministerio y tráiganme una terna de 3 buenos nombres y yo voy a elegir de entre esa terna. Entonces vos podés combinar el contento de estos muchachos de haber designado a alguien, pero con la posibilidad de elegir a alguien en forma. No solamente tienen que ser personas preparadas, Arqui. Creo que tienen que tener también carácter. ¿Vos te acuerdas que cuando Chilaver Bueno, se iba... por ahí empieza. ¿eh? Sí, cuando Chilaver se iba al... Puede ser un gran Sí. técnico, Y si no tenés pero carácter... cero carácter. Sí. O sea, vos tenés que saber
patear cabezas. Pues no solo, yo Ahí no no hay hablo duda. solamente de carácter para hacer cambios. Ni para carácter. No, para ejercer. Porque el gobierno de Cartes tuvo muy buenos técnicos que ejecutaron muy poco. No hacían para no cometer errores. Y eso también es un daño a la República. Sí. Vos te hablando, Chilaver, cuando los mejores tiempos de la selección paraguaya, cuando se iba al extranjero, se iba y se peleaba con cualquiera para que toda la presión estuviera sobre él. Y el resto del plantel descansaba de la presión, descomprimía la presión. Santi Peña tiene que poner personas preparadas, que sepan lo que hay que hacer, con carácter para hacer, pero también con carácter para descomprimirle a él de la presión. Con suficiente carácter como para que si se comete un error, sea ese propio ministro el que salga a poner el hombro, cosa que no tuvo Mario Águido y mucho menos Horacio Cartes. Pero, espera un poco, ¿y cómo Mario Abdo va a tener luego, si ningún ministro que puso en funciones era del lugar que le correspondía? A él le metió a cualquier banana, puso en cualquier lado. Ahí tenés el ejemplo Peta, que tal vez hubiera sido útil en otro lugar y le puso en un ministerio y terminó matándole, ¿verdad? Claro, pero así mismo. ¿Y el teólogo? Y claro, un pastor de ministro de Obras Públicas. O sea, yo creo particularmente, y esto es una opinión muy personal, celebro que ese señor se haya sumado al equipo Sí. y haya ayudado en la victoria del Partido Colorado. Pero eso no le exime de que se tenga que estudiar su gestión, que tiene más signos de interrogación que signos positivos. Porque como yo digo, ¿por qué a mí me investigan y a vos no? Verán, ¿cuál es la diferencia? Y mira que estabas hablando de un tema súper delicado, ¿verdad? Porque como un gobierno entra a investigar a un aliado, ¿verdad? Pero yo creo que lo más sano que pueden hacer es auditar absolutamente todas las gestiones. Y que nadie se enoje. ¿Vos querés construir, ¿vos querés construir un nuevo Paraguay? Sí. ¿Querés un país mejor? Y hay que auditar. Hermano, no porque... ¿Vos viste el cierre de campaña del Partido Colorado? Sí. ¿Quiénes hablaron? Habló el ministro Borba y habló el presidente del IBS, Vicente Bataglia. O sea, como yo dije, el chancho hablando de higiene. Por Dios, esperen un ratito. O sea, vamos a hacer las cosas bien. Bueno, ahora ya termino. Ya, Obama la elección. Pero esos dos personajes tienen que ser estudiados. ¿Vos le ponés en la misma línea a Borba que a Bataglia? Sí. O sea que el caso de Borba... O sea, con una pequeña diferencia, pero no están muy lejos. Claro, pero falta uno, ¿eh? El capitán. No, faltaba Huguetich. El anterior. Claro. Los anteriores. O sea, los tres están en una línea, y en una línea muy fina. Porque si vos te vas al presidente anterior del IPS, tenés que ir al ministro anterior de salud, que fue Manzoleni, ¿verdad? Sí. Solo que yo, por una cuestión de... Yo tengo estas cosas, ¿verdad? Cuando hago periodismo y yo le conozco al arquitecto Masi y alguien cuestiona, yo digo, vamos, yo conozco esto, compañía. En el caso del Ministerio de Salud, es una cuestión que nosotros seguimos muy de cerca. Y te lo puedo decir con mucha autoridad, porque le pusimos el hombro a la pandemia. Hemos entregado nuestros programas enteros para la comunicación de la pandemia y esa fue una tarea. Y articulamos conseguirle a la gente camas de terapia, medicamentos. O sea, hicimos un trabajo que a mí me pareció muy, muy importante. Y en mi caso, nunca me fui a formar la fila para pedir un centavo de publicidad. Porque después mi TIC tuvo publicidad, repartió, y los primeros en la lista fueron incluso los antivacunas, cuando hubo plata para la publicidad de la salud pública. Y podés buscar y no vas a encontrar mi nombre. O sea, tengo autoridad para decir lo que voy a decir. Volvo pues tiene el beneficio de que comparado con Mazzoleni, estamos hablando de a vos que te gustan los autos lindos, un Ferrari versus un Escarabajo modelo 86. En el manejo de la cosa de la administración, sí. Claro, problemas hay, sí, arquitecto, porque el presupuesto es absolutamente insuficiente. Sí. Pero hay un cambio en el modelo de gestión. Cierto. Que yo creo que terminó capeando, ¿verdad? Sí. No le dio el tiempo porque cuando vos estás ocupado cuando vos sos ministro bombero, que está normalmente todo el tiempo apagando incendios, no te permite la posibilidad de proyectar y de hacer grandes cambios. Pero versus la gestión de Mazzoleni, que yo te puedo contar detalles que ni te vas a imaginar, creo que lo de Borba Marca. Entonces, me compromete a hacer por lo menos una demarcación de lo que fue uno versus lo otro. En el caso de Huguetich, con Bataglia, estoy absolutamente de acuerdo contigo. Eso es el IPS. Es criminal.
criminal, Sí. pero fundieron la institución. Yo te cuento. Sí. Te doy un cheque firmado en blanco, hermano. Fundieron la institución. Son unos salvajes, pero salvajes. Y porque se va y a hacerme hurras, ¿yo le tengo que condonar? No, esperamos, hermano. No. O sea, te voy a felicitar y te entregar una medallita si hiciste bien tu gestión. Y hay una salida para ello. Decir, muchachos, yo acá no tengo nada que ver, porque vos tenés también el ejemplo de Horacio Cartes. Cuando Horacio Cartes gana las elecciones, hace un equipo de transición. ¿Te acuerdas que él pagó el bolsillo, que dijo, yo voy a poner gente, te voy a hacer la auditoría? Y él tuvo el resultado de esas auditorías. Y vos tenés el caso del hoy senador Busabriki, que era ministro de Obras, y le encontraron solamente el caso de que se había ido a visitarle al Papa y aprovechó y firmó un convenio sin autorización del Congreso. Y eso en Mampio lo encontraste. No. Cuando que, o sea, Bueno, por eso yo siempre... encontraron poco y con lo poco que encontraron no hicieron nada. Por eso yo siempre digo de que cuando ingresan los nuevos hay que hacer el corte administrativo Y que nadie se enoje. y que nadie se enoje y por un lado tenés que llevar la auditoría de gestión y por otro tu programa de trabajo, Sí. porque no se puede parar, Mm. pero tenés que hacerlo porque hay que dar a conocer. Esa es la forma de construir una nueva sociedad y un nuevo país. No hay otra forma. Porque, Sí. ¿por qué? ¿Cómo recién ahora salta lo de Efraín? Mm. Yo era contratista del Estado. Sí. Deme bien lo que voy a contar. Yo era contratista del Estado. Yo sé perfectamente bien lo que pasaba en el Ministerio de Obras Públicas. Con Efraín Mm. y con Salim. Pero a mí no un corte y te voy a seguir contando. Ya está. Vos sos el dueño acá. Vos haces cuando vos quieras. Y acá, pues, lastimosamente, en el gobierno anterior se escondieron bajo la alfombra problemas de la administración Hubo lo trabajo en transición. del gobierno. Y entonces, hoy están saltando las cosas que tenían que haber saltado. Pero si vos hablaste Otro del campo tiempo. de obras públicas, ¿y qué podía auditar Marito? El asfalto que él ya vendía antes. No, eso no. Entonces, No. había un interés de no hacerlo, ¿verdad? Claro. Yo creo que hay dos cuestiones. Una lo puede hacer la Contraloría, o la otra es como estábamos hablando hace rato tomando el café antes del programa, ¿verdad? Puede ser el que asume en cada cargo, Claro. en cada ministerio, se encarga personalmente él. Entonces, Obviamente. ¿por qué te planteo esto? No te digo porque no tenga el compromiso, Santi. Tiene el compromiso. Pues nosotros también tenemos que dar el compromiso de ser realistas. Y él va a necesitar tener gobernabilidad. Sí. Y Payo le va a ayudar, porque mientras Payo haga quilombo, los colorados se van a abroquelar y no vamos a tener esa posición de Colorado versus Colorado. Porque se van a defender todos ante Payo. Ahora, si lo hace el nuevo ministro contra el exministro, queda como una cuestión particular del ministerio y no el presidente de la República. Vos le ves a él... Pero para mí es simpático porque, espera, vamos a separar las cosas. Para mí, lo del presidente de la República Sí. hoy ya tiene que va a estar enfocado en ver por dónde arranca Sí. para levantar Sí. esto. O sea, el enfoque tiene que ser ese. Hacia dónde voy, ya con el equipo y decir, bueno, vamos a empezar a caminar por acá. Sí. Porque el problema hay por todos lados. Sí. Acá donde toca hay problema. Educación, salud, seguridad, herela. Hay que hacer todo de nuevo. Esto es un desastre. Esto fundieron el país. En 5 años hicieron de goma. Sí. Y por otro lado, las personas que asumen son los que tienen que tener esa responsabilidad, que tienen que llevar por cuerda separada. Porque si no, no le va a dar el tiempo. El tiempo no te da, te gana. Vos sabés que cuando vos entras con tiempo de descuento. Cuando yo llegué al IPS, entré con tiempo de descuento y me faltaban horas. Yo le decía a los perros, che, necesito horas. ¿Entendés? Porque ya entré en tiempo de descuento. Yo llegué después de 2 años. Sí. Había que terminar 14 hospitales. 14 hospitales. No eran 14 centros de salud. Sí. 14 hospitales Hospital. eran 2.800 camas, hermano, que te ponían en caso del hombro. Sí. Y no había tiempo. Y los perros jugaron en el gobierno anterior. Esperan un poco. Y los primeros 2 años que llegó Horacio, la gente que tenía que haber asumido esa responsabilidad no asumió. Sí. Espectacular. Lo que pasa es que la euforia del triunfo reciente hace que pierdan de vista. Yo te voy a recordar un hecho. ¿Vos te acordás que el arquitecto Dani Urán, cuando asume en el entonces Senavitat, hoy acuerdo. Urbanismo, Sí. Vivienda y Hábitat, él dijo, no, es como creen lo de Soledad Núñez. No. Eso es puro marketing, miren Cierto. sus números. Y nadie le dio bola. Nadie Es le dio más, tanto es que nadie le dio bola que Dani Urán tuvo que
rectificarse de eso y recorrer con ella el predio ese frente a la Expo. Porque no prendió su idea de dejar en claro que lo de Soledad era una gestión de puro marketing. Cuando arranca un Nunca gobierno... llegó al 50% de ejecución presupuestaria. Sí. Lastimosamente no pude hablar con ella porque nunca quiso venir acá a sentarse a hablar. Ajá. Hablar. No a que yo le pegue, Sí. a hablar. Sí. Y preguntarle por qué no llegó. Ajá. Preguntarle por qué dejó el barrio San Francisco como dejó. ¿Por qué como dejó? Sí. Porque ese es un modelo de gestión en donde tenían que haberle involucrado a muchas partes de la sociedad que no fueron involucradas. Entonces hoy dejó un mono o un gorila, un King Kong dejó ahí que se le debe a la Ande, para empezar. Sí. Los perros están rompiendo y llevando cosas. Sí, ya cambiaron, cada casa ya cambió varias veces de dueño también. Eso es hoy un gueto, hermano. O sea, el modelo mató. Y él no lo hizo. ¿Quién hizo? Esa obra hizo Itaipú. O sea, ella se apoyó mucho, y no es por hablar mal, en los entes binacionales. Porque a partir de ahí salieron los programas. Claro. Entonces son dos cosas diferentes. Yo sé, porque también me tocó hablar con Dani de muchas cosas. Y te voy a decir más. Yo me he reunido con Soledad, estando Johnny PS, ella en el Ministerio de la Vivienda. Y yo siempre se lo dije. Tus precios de obra no cierran. Son precios muy bajos. Tus casas van a tener problemas. A la larga van a tener... Pero lo que pasa es que una chica que no tiene experiencia, tocayo. O sea, si vos haces el ejercicio, ella nunca trabajó en obras civiles. Nunca. Ella trabajó en techo. Techo no es obra civil. Eso es cualquier cosa menos obra civil. Entonces, ¿de qué es lo que hablamos? Y le inventaron algo y le llevaron ahí. Sí. Que no quiero ni decir Fue quién. un golpe de marketing, ¿eh? Y bueno, Sí. entonces aguantátela y tragate la enterita, hermano. Sí. Pero así también hay que decir las cosas por su nombre. Pues ahí tenés un ejemplo de un gobierno que vino y el ministro nuevo quiso marcar los errores de la ministra anterior y nadie le dio bola. ¿Sí? Porque se escudan también los perros en el tema de que no, eso es persecución, no. Pero hay que separar bien lo que es persecución de lo que es gestión. Sí. O sea, Por eso yo creo que el ente principal en esta historia es la Contraloría. Sí, Porque aparte tiene carácter oficial. sí. Y la Contraloría está obligada a comunicar a la Fiscalía. Por eso, porque tiene carácter oficial. Sí. Por eso. Ahora, ¿será que tiene todos los recursos humanos para poder entrar y investigar todo lo que hay que investigar? Y si vos haces de manera aleatoria, ya te da también una imagen proyectada de lo que fue este gobierno, que yo creo que fácilmente es el peor de la transición. No sé si vos coincidís. Yo coincido. Hay 2, 3 excepciones, el resto... Yo no creo lo que hay. Yo Para creo que mí hablamos del caso Borba, el ministro Carlos Pereira, que está ahí, por lo menos logró el cambio del marco legal para las nuevas construcciones de vivienda. Yo te puedo recitar las perlitas de Borba. Borba no tiene... O sea, su única gestión, vamos a decir, rápida y que llevó adelante y que nos sacó de un problema fue el tema de las vacunas. Sí. Pero a partir de ahí, hermano, cri, ¿eh? No, y a lo mejor, O sea, a lo mejor vos conocés más que yo. Vamos a encontrarnos con la deuda del Ministerio de Salud. No, claro, pero esa es una cuestión que... ¿Y esos dos monos que están haciendo de hospitales? Hay que comparar números. Hay que ver con cuánto agarró el ministerio y con cuánto va a entregar, ¿verdad? Porque cuando llega la pandemia, el ministerio ya le debía 150 millones a las farmacéuticas. Sí. Y prefirió comprarle a los amigos de Línea de Samaniego en vez de... A mí, justamente yo le dije a Lea que a mí me preocupa el cómo van a solucionar, porque se van a encontrar con un regalito al asumir el 15 de agosto, que ya lo reconoció hace unos días Santi. Más de 1.000 millones de deudas entre constructora, Sí. laboratorio y Ariel Area, Sí. ¿verdad? Más de 1.000 millones. Pero como digo, tampoco no hay que tenerle miedo al crédito, porque finalmente se tiene que mover la rueda. El tema está en el gasto ordenado que hay que hacer y cómo se gasta. Que ojalá, yo honestamente te lo digo, creo que él tiene la capacidad como para poder ordenar ese gasto ordenado. Porque si no, todo es un carnaval. Y es un campo que él conoce. Creo que mejor que los otros candidatos, ¿verdad? Por eso que mucha gente pues te dice, ¿cómo le vas a votar de vuelta al Partido Colorado? Y yo primero no le cuestiono, ni siquiera que le votó a Payo. Yo creo que hay mucha gente que le votó a Payo, hoy se va a arrepentir de haberle votado a Payo. Pero no hay que cuestionarle el hecho de que le hayan votado a Payo. La gente tiene sus razones para votar. Pero cuando vos ves la cantidad de votos que tuvo el Partido Colorado, que básicamente hizo 80.000, Santi tuvo 80.000 votos más que Mario Aldo 5 años atrás, pasa que hay gente en Paraguay que no mira, no todos miran el color.
ni todos miran los errores históricos de cada partido. Hay gente que comparó Efraín versus Santiago Peña. Y a esa gente tal vez le haya parecido más, con mayor preparación por su trayectoria, Santiago Peña que Efraín. Porque, yo tengo que hacer el análisis, tengo que comparar. La diferencia es claro, abismal. O ponerle que, inclusive ponerle que no le encontró una diferencia. Lo que pasa es que el Partido Colorado pues naturalmente arranca un proceso ganando. Numéricamente tiene más chances. Que tiene un piso 1.200.000. Bueno, y eso más tiene que hacer. Yo no le escuché a Santi hablando para los independientes. Yo le escuché a un Santi cuidando el voto colorado y le fue bien. Y lo de Efraín Alegre está la premisa de que vos, cuando criticás un modelo, tenés que proyectar esperanza en el cambio de ese modelo. ¿Cómo se logra el cambio? Con gestión. ¿Cómo gestionó este señor el PLRA? 91 demandas, 22 embargos. Y entonces vos te das cuenta que es un tipo incapaz. Es como que, no sé cómo te iba a explicar, es como que yo sea un quilombo en mi vida personal y yo te venga a prometer que voy a poner orden en esta empresa. Me causaba mucha gracia. Yo me encontraba, tenía reuniones así de repente con profesionales del rubro, de la construcción. Y vos sabés que a mí me alarmaba la forma de pensar. Porque los perros me decían, yo quiero el cambio. Entonces yo le decía siempre, qué linda palabra. Me encanta la palabra cambio. Contame cuál es el cambio. Y se cambia, liberal por Colorado. Sí, pero ¿cuál es el cambio? O sea, explícame. Yo quiero entender por qué le tengo que votar liberal y no le tengo que votar Colorado, siendo que yo soy Colorado. Pero independientemente de eso, voy a votar por el que conviene. ¿Por qué? No importa por qué. Porque si tiene que cambiar, atender la mentalidad. Pero si yo le digo, pero espera un poco. No tiene una propuesta de gobierno este personaje de Fecliquito Parado, le digo, porque no existe. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Todas fueron, las propuestas de último momento fueron todas propuestas desesperadas. Todas fueron manotazos de abogado. El pedazo de gabinete que presentó, todito eran de medio pelo. Y yo, por supuesto... Ni de medio. Claro, mi abuela tenía una teoría para esto y mi abuela decía, el liberal es un Colorado en reposo. Dale poder y vos te vas a dar cuenta que termina cometiendo los mismos errores. Eso se confirmó en ese tramo de esta transición en la que el gobierno no fue Colorado. Terminaron con los mismos problemas. Entonces vos te das cuenta también que la gente entiende que el cambio no pasa por los partidos. Pasa porque dice, este señor puede administrar mejor el Estado que este otro señor. Yo creo que por eso ganó. O sea, y la gente le dio el guante. Porque totalmente. Yo creo que pasa por ahí, no pasa por otro lado. Y otra cosa también que yo creo que la gente valora, ¿verdad? Vos le ves en una cumbre internacional al presidente uruguayo y un gentleman. Sí. Luis Lacalle Pou. Sí, señor. Y vos decís, por eso es que Payo no tiene muchas chances en el mapeo político. Pues Payo es presidente, se va a una cumbre de la ONU y se vaya a cagar en medio de una cumbre. Sí. Y Efraín no proyecta una imagen de presidente de seriedad, de caballerosidad en la administración del poder y compañía, como sí planteaba Santiago Peña. Y Santi tiene un perfil que está muy bien cuidado en ese aspecto. Y después pero también, no tiene la capacidad luego el otro. Claro, y me falta un detalle, ¿verdad? Que yo te digo esto de manera súper empírica. No, siempre yo aclaro en la radio que no me precio de ser un analista político, lo hago solamente de la ficción. Me gusta mucho la política y creo ser muy detallista y muy memorioso para la política. El carácter de cada uno de ellos. Con todas las agresiones de la interna, Santiago Peña después terminó rogándole a Marito que le dé un abrazo, para que vos te des cuenta que no existe ahí un rencor político. Sí. Sin embargo, Efraín Alegre fue incapaz de hablar con Katia, incapaz de hablar con Llano. Llano un día estuvo a media hora de ser presidente y Efraín, presidente del Liberal, le envió un mensaje. Y para hacer grandes cambios, Arqui, vos necesitas hablar con todos. Y Efraín es un tipo incapaz de dialogar. Incluso con sus correligionarios, lo que te da la pauta que cuando tenga que hacer un gran cambio como presidente de la República, no va a hablar con nadie. Los cambios se gestionan y para gestionar hay que hablar y él no quiere hablar. ¿Crees que es un cadáver político? Así dije por Ángel María Paniagua y terminó de suplente, terminó siendo diputado titular. De vez en cuando dirige las sesiones porque es vicepresidente y casi fue embajador en Qatar. Creo que no existen los cadáveres políticos, pero va a ser senador tal vez el siguiente periodo. Tiene que entregar la presidencia del partido y los liberales tienen que olvidarse por unos años de alianza y concertación. Te dice un liberal de tierra adentro, ni nuestras polcas ya no escuchamos, Cierto. ni nuestra bandera ya no vemos, porque cuando son actos de concertación
se usa la bandera paraguaya. Tienen que hacer un trabajo de recorrer todo el país, de recuperar la identidad y de trabajar la dirigencia liberal. Y ahí no veo quién pueda levantar cabeza, porque todo lo que venían atrás, acuérdate que este partido tenía 3 líderes grandes hace poco. Federico Franco fue presidente, pasó a la jubilación política. Efraín, ya sabemos, y Blas Llano hoy está en retirada. Y venían detrás, Blas Lanzoni ya no es congresista. Busarqui hizo lo suyo, Carlos Silva no le da al feudo, Ñembucú es chico electoralmente. El que tal vez pueda proyectar, pero hay que ver cómo le va en la gobernación de Central, y para ello va a tener que llevarse muy bien con el gobierno central. Es Ricardo Estigarribia en Central. O si no, yo te puedo firmar acá y guardamos un papelito quién va a ser el candidato de la concertación en 5 años. ¿Pero vos crees que va a volver a haber concertación? Y van a buscarle la fórmula. Yo, en esta que pasó, yo te puedo asegurar que el Partido Liberal, con un candidato, con una chapa liberal, enteramente liberal, capaz le iba mejor. Me dijo Beto Velar esta mañana, Efraín eligió mal su dupla. Soledad Núñez no le sumó absolutamente nada. Estaba por preguntar. Bueno, le sumó la simpatía de ABC y el grupo Bierzi. Y le habrá sumado apoyo económico a algunos sectores. Pero no le sumó electoralmente como le hubiera sumado a Esperanza Martínez. Porque, cágate la risa, todo el mundo se burló de Leo Rubín. Sí. Pero Leo Rubín, en esa fórmula, Efraín estuvo a 100.000 votos de ganar. Sí. Y acá le fue súper mal. Yo creo que si Ricardo, se equivocó. Sí. Ricardo Estigarribia es el chico ese que está debutando y que todos van a esperar que le vaya muy bien. Con Hugo Freitas se apuraron, a Martín Bull le refritaron y nadie se olvida de lo de Bachebur. Era el más capaz, terminó siendo Bachebur. Si el Partido Liberal no logra consolidar el liderazgo de Ricardo Estigarribia, hay que ver cómo le va. El próximo candidato que se avisora no va a ser Payo. En pocos meses no vamos a hablar más de Payo. Yo coincido. Se va a disparar al pie él solo. Sí. Y se va a ir él solo, como se fue al Senado. Porque es un infantil y es un irresponsable. Sí. Y va a ser Miguel Prieto. O sea, no hay otro panorama. ¿Tú crees que Miguel Prieto tenga la fuerza? Y no sé si puede tener la fuerza, pero mira, un día llegó a Ciudad del Este, se hizo intendente en la segunda elección, le ganó a los 2 partidos tradicionales. Esta vez no, le faltó mucho para ganar la gobernación con Mujica, pero metió senador y metió diputado. Metió un senador. Sí, y varios diputados. Entonces vos decís, por lo menos es un liderazgo que está creciendo. Y que hay que ver cómo le van los... No, hay otro arquitecto. Norman Harrison pudo haber sido, se fue, le dijo a Efraín, apoyame, vos ya fuiste 2 veces candidato, yo te puedo generar adhesión independiente. Y le sacaban pitando el partido. No creo que vuelva a animarse a una... Yo no creo luego que se anime. Particularmente no creo que... Y lo que pasa es que salen corriendo, todos salen corriendo. Y otra cosa, para reconstruir el PLRA hay que hacer lo que hizo el Partido Colorado cuando les ganó Lugo. Sí. Hay que buscar un mecenas. Y ahí no son más de 5 los que pueden poner plata. Cágate la risa. Una que tiene plata en el bolsillo para salir a recorrer. Porque una ida a un acto en Concepción te cuesta 3 millones de guaraníes. Y tiene plata celeste amarilla. Sí, pero no es ejemplo de nada. No, pero la plata puede suplir. Sí, no tiene problema de vencimiento como yo. Vos parece que no tenés también problema de vencimiento. Yo no, pero te voy a decir una cosa. Te pongo nomás ejemplo porque... Pero Celeste... Vos sabés que ella es la que le ayuda al partido hace muchísimos años a pagar la luz del directorio, el salario de algunos. Sí, pero no prende ella. Ella no es. No, claro, pero no sé si nosotros podemos juzgar quién prende o no la base porque ni somos liberales ni estamos en la dirigencia. ¿Eh? Te digo nomás que ahora mismo hace falta un recorrido por todo el país para hablar con las bases y para pedirle a Efraín que deje la presidencia. ¿Y quién te va a hacer si no tiene dinero? Nakayama es un tipo que puede ser, es un muy buen candidato, pero cuando tuvo la chance de ser intendente de Asunción no le ganó a Nenecho. ¿Por qué no le ganó a Nenecho? Porque cometió errores garrafales y tiene un gran problema, es muy urbano. Y estos partidos necesitan de liderazgos rurales. Bueno, Santino, te olvides también que era urbano. Claro, pero él hizo el trabajo de 5 años. Pero trabajó, exactamente. Él se remangó, trabajó, se hizo conocer.
Bueno, y así le fue, ¿verdad? Evidentemente. Sí. Es diferente. Pero para mí Celeste es una grosera, es una cualquiera. Esa, no sé, papá. No puede ni trabajar para barrer el Partido Liberal. Y ¿Calcula lo que te digo? Pero un lord inglés, Efraín Alegre, y fue ¡No! ese candidato. Sí, yo sé. No sé si pasa. Se manejó diferente nomás. Claro, no sé si pasa por los modales que. No, yo te ponía el ejemplo de Celeste en el sentido de que ella es una persona que tiene recursos. Porque el PLR tiene ese problema hoy. Tiene cada vez menos parlamentarios. Al tener menos votos, cobras menos subsidio electoral, menos aporte electoral. ¿Y quién va a poner la plata para construir ese partido? Que tiene un montón. Vos sabés que hay todavía bonos electorales, porque en el PLR a los candidatos se le entrega bonos. Sí. Yo tenía que apoyarte con 100 millones, no tengo. Te voy a dar bonos por 100 millones. Y todavía hay bonos dando vueltas de la campaña anterior. Ahora se van a sumar los de esta campaña. ¿Quién va a pagar esas deudas? Sí. Es difícil. Olvídate, se llama. Sí. ¿Qué opinas? ¿Crees que murió Patria Querida y PDP frente a Guazú? Patria Querida le puso mucho énfasis a este sistema electoral y se les advirtió que les iba a ir muy mal. Por una cuestión muy simple. Yo sé que los perros entran en el debate científico, el ejemplo Colombia, Perú. Yo no entro ahí porque no entiendo mucho de eso. Yo hice un simple análisis y dije, y se cumplió. En las municipales vamos a tener juntas municipales azulgranas. Sí. Y se cumplió. Se cumplió. ¿Por qué yo hacía ese análisis? Porque antes, como somos un poquito más chicos que ustedes, sí, nosotros pues votábamos con el ímpetu ese. Y bueno, le iba a votar a este para presidente, pero no me gustaba González Dayo, no me gustaba un Carlos Portillo, ponerle. Entonces uno, como encabezaban listas, uno terminaba votando a un candidato a presidente y a un parlamentario de otro sector. Cuando vos tenés el voto preferencial, el Colorado, que numéricamente es superior al liberal, porque estamos hablando, tiene 1 millón más de afiliados. Sí. Y el Partido Liberal tiene 1,5 millones más de afiliados que otro. Patria Querida tiene 5,000 afiliados por ahí. Con suerte. Bueno, entonces, ¿qué ocurre? Estos partidos tradicionales, el afiliado le vota a su candidato a presidente y cuando entra en Senado, uno pues te tiene que gustar los 45. Sí. Porque vos en el Partido Colorado vos tenías un Bachi, pero también tenías una Lea. Vos tenías un Cachizo Salomón, pero tenías Rosabella. O sea, vos tenías opciones. O Gustavo, que hizo una gran... Gustavo Leite. Gustavo hizo una campaña espectacular. Mi amigo Gustavo Leite. Entonces, ¿qué pasaba? Era previsible que iba a haber menos fuga de votos. Y vos te das cuenta, no entró ninguno de los movimientos minoritarios y compañía, ¿verdad? Patria Querida también paga muy caro. Coste que Rasmussen creo que está terminando un periodo interesante. Nani Arrua, puedes tener tus críticas, pero es seria también. Y Fidel Zavala, puede también criticar a veces su tibieza, pero son tipos serios, ¿verdad? El problema con Patria Querida es que no pasa de la crítica. Esto no es nuevo. Estos tres sí que intentaron salir de ese estigma. Y tiene mucho romántico. No solamente eso. El Villarejo, el Sebastián García, son románticos que nunca laburaron en su vida, hermano. Y te vienen con unas teorías que solamente ellos tienen en su cabeza. O sea que ya no era de Patria Querida. Pero Carlos Soler, cuando se va a ocupar un cargo, claro que ya no era del partido Patria Querida, ya había salido ya. Pero cuando se va a ocupar un cargo en el gobierno de Cartes, termina imputado y hoy preso. Sí. Y no solamente eso, Patria Querida también paga muy caro no poder ruralizar su identidad. Un día le pusieron de presidente a este Roberto Campos. Y yo dije, puta, por fin un tipo que habla guaraní, que se va al interior, que va. Y tampoco pudieron lograr. Tienen el estigma del partido de élite. Demasiado chetos ya son. Sí. Son los que se van a suetar y son... A mí me gusta Patria Querida, está claro. Yo digo nomás que tal vez esa sea la limitación que tengan normalmente y ahora tuvieron un resultado electoral muy poco favorable. ¿Verdad? Vamos a un corte y continuamos. ¿Cómo ves el futuro del Frente Guazú? Porque realmente fue lamentable. Una paliza. No, pero ¿sabes lo que a mí me dio mucha pena y me ofendió? ¿Cómo se fueron a colgar de un señor enfermo? Sí. Yo creo que fue un acto miserable, ¿verdad? Y que la gente castigó.
no hay que centrar solamente en ese detalle, porque el Frente Guazú tuvo 6 senadores electos, 7 con Kencho, que terminó entrando por una de las salidas de los senadores que perdió investidura. Porque también hay que sumarle que, 2 cosas hay que sumarle. Primero, que varios de los líderes campesinos que habitualmente apoyaban el Frente Guazú estaban ya en la lista de la concertación al Senado, como el caso de Jorge Galeano, al que le fue súper mal. El otro detalle que hay que sumarle es que en el caso del Frente Guazú, cuando Efraín anuncia su gabinete y anuncia que Sebastián Villarejo iba a ser ministro del Interior, los líderes de la FNC se enojaron. Sí. Dijeron, pucha, si este va a ser ministro del Interior, ellos van a reprimir las eventuales invasiones de tierra o los casos de San Lojo y compañía, y también probablemente se hayan ido a menos en lo que fueron los últimos días de campaña y la posterior elección. Estamos hablando de 2 hechos. El principal, lógicamente, es el del acto de Lugo. Porque incluso con los pocos votos que tuvo el Frente Guazú, ¿cómo es que Lugo no fue el más votado? Exactamente. Y ahí vos te das cuenta... La gente ya se dio No, y ahí te das cuenta que la gente entendió que Lugo no iba a asumir. Que votarle a Lugo era votarle a Luis Pacielo. Que no hay problema con ello. Finalmente es un político, pero lo que la gente castigó probablemente es el que le hayan sostenido en campaña sin que él esté en condiciones. ¿Y por qué Esperanza Martínez es la más votada? Y porque vos y yo estoy seguro disentimos con ella en el 99% de su postura. Sí. Pero muestra cierta coherencia entre lo que ella piensa y lo que ella hace. Y dentro de todo es una política seria. Entonces, eso le valió ser la más votada del Frente Guazú. Yo te aclaro que yo con ella, probablemente, si miro postura los últimos 5 años, no coincido con ninguna. Porque me parece la más seria de ese grupo. ¿Verdad? ¿Cuál es tu percepción del futuro del Frente Guazú? Y se va a extinguir. Y es una pena, porque ni vos ni yo somos de izquierda, pero yo creo que en cualquier democracia, la izquierda también termina siendo un reaseguro, ¿verdad? Tienen que estar todos los sectores representados. O si no, pues un solo de arpa. Sí. En un debate vamos a hablar todo de derecha y nadie va a ejercer la izquierda. Le fue mal a Mario. Camilo Suárez abandonó la actividad política. Le fue mal a Karina Rodríguez, Rocío Casco, que eran también interesantes. Los caneses no tienen 20 votos. No le veo más a Carrillo Iramain. Cito Pereira, a mí no me van a convencer que Cito Pereira no es campesino. No es un campesino genuino. Filisola. Richard sí me parece que fue un parlamentario interesante. Flexible a la hora del debate, respetuoso del cambio de posturas. Pero yo creo que habrá que ver. Esperanza Martínez dijo que cuando uno pierde de esta manera, uno llora, se seca las lágrimas y sale a trabajar. Les va a costar mucho sin Lugo. Crearon un frente. Tienen un líder. Un frente Lugo dependiente. Y les va a costar mucho sin Lugo. No es por lo mismo. Tiene que aparecer un líder. Y puede pasar con el oviedismo sin Oviedo. Lo mismo que con el oviedismo sin Oviedo. El oviedismo que hoy se mantiene no le tiene ni a los hijos de Oviedo. Ariel Oviedo y Fabiola Oviedo hoy son colorados. Sí. Entonces no se concibe el oviedismo sin Oviedo. No se concibe el Frente Guazú sin Fernando Lugo. Yo lo que celebro que ahora va a haber muchos de la oposición que van a tener que aprender a trabajar. Y la palabra trabajo van a tener que empezar a aplicar. Porque eran unos vagos que estaban todos en el Senado, ¿verdad? Que yo creo que tenían así la uña de larga de tanto rascarse. Porque tampoco no aportaban absolutamente nada. Sí. Entonces, me encanta esto que pasó. Honestamente te digo, me encanta porque van a tener que aprender a trabajar. Toditos. Todos van a tener que aprender a trabajar. Pero también pues cuando vos perdés una elección presidencial, pero terminas siendo elegido senador, el ser opositor pues, también es un trabajo. Solo que hay que ejercer. Y yo no veo que hayan ejercido esa oposición con Mario Agdo. Nadie le puteó a Mario Agdo. Nadie. Al contrario, apañaron, siempre dije, y se enojó cuando vino Efraín a hablar conmigo la única vez que le dije, ustedes apañaron todos los pedidos de este gobierno. Nunca se tomaron la molestia de hacer un análisis de los pedidos del Ejecutivo, si correspondían o no. A Efraín se le perdió la pelota. Efraín construyó un discurso, ni siquiera lo dice, ¿cómo que dice? Pacha, dice, ¿verdad? Pacha mafia, cansa, ¿verdad? Y Horacio Cartes, al que yo le puteé 5 años, ¿verdad? Y al que trabajando en los grupos que dicen que es de él, traté siempre de mantener mi postura. Cuando le criticábamos a Katia González o a Celeste, todo bien, muchachos, pero también mal bachi. O sea, cuando está mal, independiente de quién lo haga, ¿verdad?
Y me paseé allí y aguanté 5 años y cuando quise salir, salí. O sea, tengo autoridad para decir lo que voy a decir. El tema de Cartes, yo creo que ya no era por el presidente. Entonces vos sos oposición y vos le puteás al expresidente y le apañás al presidente. Y la gente dice, pero a este se le perdió la pelota, ¿verdad? ¿Cierto? Acá le persiguieron toda la campaña a Horacio Cartes. ¿Qué tiene que ver él en la campaña? Está bien, era la cabeza del movimiento. Sí. Pero tampoco, al que le tenés que pegar es a Santi. Y nadie se acordaba de Santi. Espectacular era. Y bueno, lo que sí plantearon mucho el tema y le va a manejar a Santi, ¿verdad? Y mira, lo que pasa es que todo también confluyó a favor de Santiago Peña porque no puedo usar la palabra proceso porque no sabemos si hay un proceso detrás. Creo que no hay, ¿verdad? El tema Estados Unidos con Cartes. No pasa de ser un rótulo. Rótulo que terminó ayudándole a Santi. Porque primero que cuando va al Colorado le toca los intereses, le toca las vísceras, ¿verdad? El hashtag ANR nunca más. Es como que vos le des una vitamina a un Colorado. Sí. Se envalentona todavía más, ¿verdad? Sí. Cuando siente que su partido está en riesgo, ahí sale a votar. Y yo lo que creo que el tema de Santi, indefectiblemente él va a trabajar en un peñismo. Yo no creo que él cometa el error de Fernando Lugo, de que no trabajó nunca por construir un grupo parlamentario propio. Y cuando le votaron en el juicio político, en diputados perdió a uno. Le defendió solamente a Aida Robles. Yo creo que Santi no es tan tonto para cometer ese... Lugo pues estaba distraído en la lujuria del poder, no gobernaba. Sí. Es más, hay una anécdota increíble, ¿verdad? Cuando se va la ministra de Salud a mostrarle, porque acuérdate que ese 2011 fue el peor pico de dengue. Se va a mostrarle el famoso PowerPoint, le dice, pero Ana, un rato baja ahí, le dice la carpeta, y le saca el celular y le muestra, mira mi última Gigi. Ese fue Fernando Lugo. Lugo no gobernó, Lugo disfrutó de la lujuria del poder. Y le fue como le fue. Yo creo que Santi, con la lapicera, porque muchos dicen que billetera mata galán, y Cartes supo construir lealtades con dinero, o con ayuda económica, como le quieran llamar, ¿verdad? Pero versus el dinero hay algo que es todavía más poderoso, la lapicera. Yo te puedo ofrecer una ayuda económica, pero si viene alguien y te ofrece un cargo, vos vas a elegir irte con el que tiene la lapicera. Y yo creo que Santi indefectiblemente va a tener el apoyo de un grupo que se va a ir llamando peñismo, y el que era cartista en la primera hora va a pasar a ser peñista. Pero aparte él supo construir y aprendió la lección que le dio Horacio. No, salió a construir su figura, salió a ganarse el aprecio de la gente, salió a ganarse la confiabilidad de la gente. O sea, hizo un trabajo. Claro, y si bien Efraín insiste mucho en decir que todos los que están en contra de él son cartistas, alrededor de Santi confluyen muchos que no son cartistas. Sí, también. Son peñistas. Y ahí está la diferencia. Sí. Iba a decir algo. Yo creo particularmente que Frente Guazú va a desaparecer. Al igual que Patria Quería. Van a quedar como un... Si no se cambia este sistema electoral, el del voto preferencial... No tiene ninguna posibilidad de cambiarse. Que fue propuesta de ellos. Sí, pero no tiene posibilidad de cambiarse. Bueno, si no 5 años con mayoría colorada, ¿cómo va a cambiar? Y no sé si va a cambiar. Va a depender mucho de lo que haga Santiago Peña, ¿verdad? Sí. Y de lo que haga la oposición. Vamos a ir a un, como dice mi hija, a un supositorio, ¿verdad? Le va mal a Santi y vos ves que los pocos que entraron de esos sectores hacen un buen trabajo de oposición y tienen la fortuna de conseguir un gran candidato. Y tal vez puedan resurgir. ¿Quién iba a pensar que mira, Payo cuando se va del Congreso, para que vos veas nomás que no hay muerto político, Payo cuando se va, que fue un irresponsable, que la gente le votó y se hizo expulsar como un jugador, fue infantilmente. Y se fue y comenzó a vender, no sé qué es lo que vendía, pancho, hamburguesa, así que vendía, ¿verdad? Y todos decían, este ya no va a volver. Y mira de qué manera vuelve. Con varios parlamentarios. Entonces, a veces las coyunturas hacen resurgir actores políticos. Y bueno, mira, yo confío en que Santi va a dar vuelta a esto. Y no tenemos otra cosa que más que rezar y confiar y esperar. Y confío porque le veo que tiene capacidad, que tiene... No solamente... No porque fue electo. Se nota que tiene capacidad. Sí. O sea... Y ojalá, Dios quiera, porque los números macroeconómicos muestran una cosa, pero los micro, estamos
en la C. Yo tengo la misma fe que vos y auguro exactamente lo mismo, pero tengo mis temores. Y uno de ellos es el tema del canibalismo que va a existir en el Parlamento. ¿Por qué, Arqui? Honor Colorado mostró siempre que vos le podés criticar muchas cosas, pero tiene una gran disciplina. Ahí vos tenés la anécdota cuando se van Baqueta y Beto y Calea a pedirle a Horacio que se bajen del juicio político. Horacio le dice a Liana, llamale a Bachi, líder de bancada, y se suspende el juicio político. Así era la disciplina. ¿Qué va a ocurrir ahora? Con el voto preferencial, vos querés hacer eso y te va a decir un senador, espera un ratito, yo me gané mi banca. Yo gasté mi plata, yo recorrí el país y yo hice el trabajo de base. No va a ser tan fácil. Ya Claro. no van a existir las disciplinas de bancada. O para que existan va a costar demasiado esfuerzo. Y ojalá eso no le termine consumiendo. La gente hace un mapeo muy fácil. Dice 23 en el Senado, 45 en el Senado. Pero no es así. No es tan fácil. Ese no es así. No es tan fácil. Y bueno, tocayo, no llegó la hora, pero no sé, yo rezo que salga un buen gabinete. Sí. Dios quiera, por el bien de todos nosotros. Y que podamos cambiar un poco la historia de nuestro país porque es un desastre. Y nos vaya mejor a todos, ¿verdad? Y no tiene mucho tiempo, Santi, porque al asumir nomás ya a la vuelta de la esquina están las municipales. No, yo creo que él hoy empezó a gobernar. Sí. Hoy tiene que empezar a trabajar. Y empieza luego con el presupuesto general de gasto que tiene que aprobarse en septiembre. No tiene el otro margen. El margen de maniobra es muy corto. ¿Sabe que nos olvidamos de su principal jefe de campaña? Mario Agdo. El favor que le hizo Mario Agdo en no apoyarle públicamente. Le hizo un gran favor a Santiago. Un gran favor, sí. ¿Cierto es? Coincido contigo. Bueno, señores, nos vemos el próximo miércoles. Vamos a ver con qué sorpresa nos encontramos esta semana en Asunción del Paraguay. Muchas cosas pueden pasar en una semana. O en el Paraguay. Bueno, nos vemos el próximo miércoles. Gracias, Arqui. Gracias.